Buenas tardes. La furia de los habitantes de un barrio de Bogotá por un supuesto caso de abuso sexual degeneró en actos vandálicos. La policía hizo un llamado a la comunidad para no permitir desmanes por cuenta de hechos que deben ser resueltos por las autoridades. Nuevamente, un grupo de más de 100 personas quisieron hacer justicia por sus propios medios. En un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar, alguien afirmó que dentro de una casa estaba un presunto abusador sexual. La Policía Nacional trató por todos los medios de controlar a los jóvenes y adultos que con palos y piedras destrozaron la casa donde se encontraban 4 adultos y 2 menores de edad. Hay que fortalecer mucho esos valores, esos principios de casa de estos niños y evitar ante todo, porque lo que observa uno es un vandalismo fuerte y casi que general por menores de edad. Los mismos residentes y conocidos de los dueños de la casa quisieron detener a los que para la policía son un grupo de vándalos. Hayan cometido el pelado el delito y el chino no tiene pues que la mamá de la cara, pero ¿cómo se le van a robar las cosas? No se hace, eso es vandalismo. El ESMAD y en 2 tanquetas dispersaron la turba, mientras que la policía rescataba al niño y a sus padres. Noticias Caracol habló con el papá del menor, que acusan de ser un posible violador, pero por la seguridad del niño preferimos no mostrarlo. La policía busca a las personas que destruyeron la casa para así judicializarlos. Volvimos al lugar para hablar con la comunidad sobre la reacción desmedida de los jóvenes. La mayoría de las personas consultadas rechazaron lo ocurrido. Custodiada permanece la vivienda que fue atacada con piedras. El dueño de la casa rechazó la violenta reacción de la comunidad. Y me doy con la sorpresa como quedó mi frente de la casa y parte interna, los elementos como son los 2 televisores, el equipo. Hoy, más tranquilos, los habitantes de este sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, reflexionaron sobre la actitud de las personas que buscaban hacer justicia por sus propias manos. Es que es inaudito, porque van a coger una casa de gente humilde que se friega trabajando para que vendan un poco de vándalos. Pelados pueden hacer lo que quieren. Miren, estaban riendo ahorita de lo que estaban haciendo anoche. No es justo que se haga eso, porque para eso está la justicia. Otros celebraron lo que hicieron los jóvenes. Aseguran que es la única forma para sacar del barrio a aquellos que cometen faltas graves. Estuvo bien que los hubieran sacado esos desgraciados de ahí, porque ellos pueden dañar a los hijos de uno, los pueden violar. Y que porque es menor de edad, entonces no es justo, es bien, está bien. ¿Está de acuerdo que la comunidad haya actuado de esa manera? Claro, porque es un menor de edad y todos tenemos nuestros hijos y tenemos nuestros nietos. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Roberto León Riaño, le hizo un llamado a la comunidad. Primero, no se tome la justicia por sus propias manos, confíen en las autoridades legítimamente constituidas. Y segundo, que sean tolerantes, porque la policía capturó al menor sindicado de la presunta violación. El general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que no permitirá que los vándalos se aprovechen de situaciones como estas. Por un error militar, 8 civiles, entre ellos 2 niños, resultaron heridos en San Vicente del Caguán. Una camioneta en la que se movilizaban 15 integrantes de una misma familia resultó impactada con armas de fuego. Un testigo narró a Noticias Caracol su versión de lo ocurrido. Esta es la camioneta en la que se movilizaban los civiles y que fue impactada por error por tropas del ejército que realizaban una operación militar en la vía que conduce de San Vicente del Caguán a la vereda El Rosal. Uno de los ocupantes de la camioneta narró lo sucedido. Había por ahí unos 6 metros de ejército regado y dándonos plomo, y eso era pura ráfaga. Asegura que cuando comenzaron a disparar, les pidieron a los uniformados que se detuvieran, pero al ver que no lo hacían, el conductor trató de salir de la zona. Civiles, gritamos, civiles, no disparen. Y gritamos, hay heridos. Cuando pasamos una recta de 100 metros, ya no fue por el margen derecho que nos estaban dando plomo, sino que ya fue por el margen izquierdo. 2 emboscadas fueron. Queda uno sin palabras,
sin palabras, porque supuestamente el ejército nos protege y nos está matando a nuestros hijos, nuestros trabajadores. Un periodista de Noticias Caracol visitó el sitio donde se registró el hecho en compañía de uno de los familiares de los heridos. Por aquí pasó la camioneta, ahí estaban los soldados. Hacia el fondo estaba el pelotón más grande de soldados. Acá había un promedio de 10, 12 soldados aquí pegó contra el cerco, más o menos una distancia de 8 o 10 metros fue cuando los cogieron a tiros. Y las mujeres lloraban y los niños gritaban y pedían auxilio y más les disparaban. 5 de los heridos, entre los que se encuentra un niño, fueron trasladados esta madrugada hacia la ciudad de Florencia. 2 adultos hombres están en cuidado intensivo en este momento. Y yo veo a mi nieto bastante enfermo, y los demás heridos están, no hay como el cuento común, no hay de qué hacer un caldo tan grave. Sus familiares pasaron la noche pidiendo por su pronta recuperación, pues aseguran que el estado de alguno de ellos es bastante crítico. El ejército reconoció que se trató de un error militar y ofreció disculpas a la familia de los 8 heridos. La 9ª Brigada informó que los mismos soldados atendieron a los civiles heridos. Fue en el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán, donde el general Henry Torres, comandante de la 9ª Brigada del Ejército, explicó lo ocurrido durante la operación militar, donde resultaron heridos 8 civiles. En hechos que son motivo de investigación, se presentó un error militar en donde resultaron heridos por arma de fuego 4 personas y otras 4 personas que están lesionadas por acción de la estrellada del vehículo. El oficial ofreció disculpas por lo sucedido a los civiles y a los familiares de las personas heridas. Los soldados se encuentran ya acá en el puesto de mando de la brigada. En estos momentos ya se encuentran siendo objeto de la declaración pertinente y de todas las actividades probatorias necesarias para que los hechos queden totalmente esclarecidos. Aclaró que fue una lamentable equivocación, pues la intención no era atacar a los civiles y explicó que se trató de un invencible error cometido en un sitio donde les habían dicho pasaría un grupo de guerrilleros. Fueron trasladadas inicialmente aquí a San Vicente, donde se les dieron los primeros atenciones, y trasladadas después a Florencia. Afirma que fueron los militares que realizaban la operación los que primero atendieron a los heridos y lo hicieron al darse cuenta del error que acababan de cometer. Un grave hecho de orden público se registró en Medellín. La policía sorprendió a 3 menores armados que pretendían asesinar a 10 jóvenes que se encontraban reunidos en una cancha del suroccidente de la ciudad. Los adolescentes, que portaban una subametralladora, una pistola y un revólver, se movilizaban en un vehículo robado. Estas imágenes fueron grabadas cuando los 3 menores eran conducidos a una estación de la policía en el suroccidente de la capital antioqueña. Según el comandante de policía de Medellín, los adolescentes fueron sorprendidos cuando comenzaban a atacar a unos jóvenes reunidos en esta cancha de fútbol. Hace presencia la policía, se inmoviliza el vehículo, se conducen estos 3 menores, una con una mini Ingram, otro con una pistola y otro con un revólver 38 largo. Durante el operativo se presentó un intercambio de disparos. Uno de los jóvenes que estaba en la cancha alcanzó a ser herido por los menores. Pasaron en un taxi, nos dieron la vuelta y ahí nosotros fuimos que el taxi paró en una esquina y se bajaron. Entonces yo reconocí al de los braques y ya los chinos como que ya sí vieron que si éramos nosotros y nos empezaron a prender, pero todos nos regamos y empezamos a correr. Los jóvenes se movilizaban según las autoridades en un taxi robado. Sí, esos son los enfrentamientos que tienen en ese lugar, menores atacando a menores. En lo que va corrido del año, 115 menores han sido conducidos a estaciones de Medellín por porte ilegal de armas y un total de 1.250 han sido conducidos por delitos varios. Por la vía del diálogo, cientos de personas que ocupan varios predios en el Urabá antioqueño esperan salir pacíficamente de las zonas tomadas. Aún persisten las invasiones en Turbo y Apartado. Militarizados amanecieron los predios desalojados en las últimas horas en el Urabá antioqueño para evitar que vuelvan a ser ocupados. 2 lotes como este en el municipio de Apartado y uno más en Turbo continúan y persisten las invasiones. Las autoridades están llegando a acuerdos para desalojar de manera pacífica. Es un ejemplo que estamos viendo lo que nos sucedió ayer en Carepa, donde las personas en forma voluntaria accedieron a desalojar los terrenos que habían invadido y la colaboración que prestaron a todo este proceso. Oscar Tulio Durango asegura que invadió uno de estos terrenos porque no tiene otro sitio donde vivir. Afirma que incluso le vendieron una ficha que lo autorizaba a ocupar parte del predio. ¿Y qué les da esos fichos? No, esto no da nada.
pero con esto comprobamos que yo estoy invadiendo, no sé para qué será. ¿Quién les dio los fichos? Un señor, aquí yo en una reunión, yo no ficho aquí. Según las autoridades, esta tarde se desalojarán los predios donde persisten las invasiones. La Procuraduría reveló el hallazgo de una nueva olla podrida, esta vez en el sector de las pensiones. Las irregularidades se presentaron en reconocidas entidades captadoras de pensiones que serán investigadas por el Ministerio Público. El anuncio lo hizo la viceprocuradora general Marta Isabel Castañeda. Prontamente estaremos con otras entidades que son demasiado conocidas en el país y en torno a pensiones, demasiadas irregularidades que serán conocidas por ustedes de manera pronta. Otra olla, como la de la salud. ¿Otro carrusel Sí. de pensiones? Según el Ministerio Público, las irregularidades que se pudieron cometer son tanto o más graves que las que ya se investigan por ese ente. Ustedes han hecho el seguimiento de todo el procedimiento verbal que se ha adelantado en casos, por ejemplo, como Cajanal. La viceprocuradora también aseguró que por el escándalo recientemente difundido y relacionado con empresas prestadoras de salud, habrá muchos más investigados. Sí, claro, es un problema que no es regional y que no está solamente en el nivel central. Es un problema que desafortunadamente afecta a la mayoría de los departamentos del país. La investigación del carrusel de pensiones se iniciará formalmente en los próximos días. Y siguen los interrogatorios por el billonario desfalco a la salud. A esta hora es escuchada por una comisión del CTI la exdirectora de financiamiento del Ministerio de la Protección, Luisa Fernanda Bellini. Hacia las 9 de la mañana y acompañada de su abogado llegó a la diligencia de interrogatorio la directora general de financiamiento del Ministerio de Protección Social, Luisa Fernanda Bellini. La funcionaria, quien es investigada dentro del escándalo del desfalco a la salud, denunciado por el gobierno, se negó a responder a las preguntas de los periodistas. ¿Usted está tranquila, doctora? ¿Está tranquila? ¿Aquí estoy? Sí. Perdón, señor. Permiso. Bellini era la jefe de Claudia Patricia Rojas, quien fue capturada, y a quien se señala de ser el cerebro de la red que al interior del ministerio cobraba sobornos millonarios a cambio del pago de medicamentos y servicios negados a la CPS por el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSIGA. La exfuncionaria, quien se encontraba en Italia, pidió el viernes pasado al vicefiscal general Juan Carlos Forero ser escuchada en interrogatorio para explicar cuál fue su gestión al frente del cargo que desempeñó en el ministerio durante el año 2010. En las horas de la tarde también será escuchada en diligencia de interrogatorio la excontratista María de los Ángeles Pascual. Un juez de Bogotá confirmó la libertad por vencimiento de términos del exdirector de la UIAF, Mario Aranguren, investigado por el escándalo de las chuzadas del DAS. El juez considera que ya se cumplió el término previsto en la ley para iniciar el juicio contra el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren. El exfuncionario está siendo investigado porque al parecer suministró al DAS información reservada de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Policía Nacional lanzó una ofensiva contra los ladrones de celulares en las principales ciudades del país. En las primeras 72 horas han sido capturados más de 1000 delincuentes. El hurto de celulares es el delito más común en el país. La cámara se concentra en este hombre, que desde hace varios minutos sigue a una mujer que camina y habla por celular en una calle de Bogotá. El sospechoso acelera el paso y se lanza contra la víctima para raparle el celular. Las cámaras alertan a una unidad de la policía que está en la zona y logra capturar al delincuente. El raponazo es una de las modalidades más comunes que utilizan los delincuentes para hurtar celulares en Colombia, según el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Roberto León Riaño. La Policía Nacional ha logrado la recuperación de 27.045 celulares, avaluados en 3.200 millones de pesos. Se han capturado 3.373 personas en todo el año 2011, lo mismo que de estas 701 corresponden a menores de edad. Desde que inició la ofensiva, el oficial explicó que se han capturado más de 1000 delincuentes en menos de 72 horas. Desarrolla la operación Cuadrante en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Hasta el momento hemos obtenido el desmantelamiento de 9 locales acondicionados como laboratorios para la clonación y para la reactivación de celulares hurtados. La policía anunció que conformó un grupo especial integrado por uniformados de varios países para frenar el tráfico ilegal de celulares que está atravesando las fronteras. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.
La alcaldesa encargada de Bogotá, María Fernanda Campo, y la policía acordaron la creación de un grupo élite que tendrá la misión de desarticular bandas de ladrones y de los llamados fleteros. El grupo élite ya inició sus operativos en las zonas más críticas e inseguras de Bogotá. En esos sitios, los uniformados buscarán a los jefes de las organizaciones criminales, según el comandante de la policía en Bogotá, el general Francisco Patiño. Un grupo integrado por la policía comunitaria por cuadrantes, policía judicial para hacer las respectivas investigaciones y uniformados de la parte de inteligencia para complementar esto. Pero para obtener mejores resultados en la seguridad de la ciudad, la alcaldesa encargada, María Fernanda Campo, le hará una importante petición al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Incrementar la policía de tránsito en la ciudad y también los auxiliares bachilleres para mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones de movilidad. La alcaldesa y el comandante de la policía también se mostraron muy preocupados por el descuido de los padres de familia al referirse al niño que resultó gravemente herido con un arma de fuego mientras recibía clases en un colegio del sur de Bogotá. No podemos permitir que la responsabilidad de un padre en dejar un arma de fuego sin ningún control en una casa vaya a ocasionar una tragedia como la del día de ayer en Ciudad Bolívar. Los dos funcionarios se declararon alarmados ante el alto número de suicidios que se están presentando actualmente en la capital del país. Ya anunciaron drásticas medidas y campañas para reducir la cifra. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Prácticamente destruida quedó una vivienda en Cartagena luego de ser atacada por jóvenes que con piedras y palos querían entrar para agredir a un muchacho con el que habían tenido una discusión. El ataque se registró en una vivienda del suroriente de Cartagena. Según Julio César Hurtado, propietario de la casa, los jóvenes se enfurecieron porque su sobrino no los dejó entrar a una fiesta que se realizaba en el garaje. Unos pandilleros llegaron con la intención de atracar el sitio. Sobrino mío ve la situación, bajó la puerta corriendo y le dio sin culpa con uno de ellos en la cabeza. Y al momento de eso enseguida se le vinieron encima. La sobrina mía, como pudo, lo cogió y lo metió aquí en la casa. Enseguida todo conspiraron enseguida contra la casa. Dicen que fueron 20 jóvenes los que se metieron a la vivienda y destruyeron todo a su paso. Mucho miedo, sobre todo porque yo les suplicaba que no tiraran piedra y ellos seguían tirando. No les importó nada, ni que había niños ni nada. Esa gente lo que quería era acabar con nosotros. El comandante operativo de la policía de La Heroica señaló que hubo que utilizar al escuadrón antidisturbios para controlar la situación. Se llegó en forma oportuna y se evitó de que hubiera unas afectaciones mayores y que de pronto salieran personas gravemente lesionadas. Ningún joven fue detenido por este hecho. La policía reforzó la seguridad en este barrio del suroriente de Cartagena para proteger a la familia agredida. Pese al intento del expresidente Álvaro Uribe de eliminar del texto de la ponencia de ley de víctimas el reconocimiento de que Colombia vive un conflicto armado, hoy hubo un acuerdo en la Casa de Nariño para que el Congreso apruebe la ley aceptando la existencia del conflicto. Las fuerzas militares, el partido de la U y el presidente Juan Manuel Santos dejaron lista la ponencia de la ley de víctimas para su último debate con el reconocimiento de que Colombia sí tiene conflicto armado. Es una realidad, conflicto armado interno tenemos hace mucho tiempo en este país. Aquí no hay nada nuevo. Según el presidente Juan Manuel Santos, si en Colombia no hubiera conflicto armado, las fuerzas militares estarían violando la Constitución con su accionar. Que nuestras fuerzas armadas están operando bajo el paraguas del derecho internacional humanitario que presupone la presencia de un conflicto armado interno. Eso de ninguna manera significa que los terroristas dejen de ser terroristas o dejemos de llamarlos terroristas. En clara referencia al expresidente Álvaro Uribe, la bancada de la U y el presidente Juan Manuel Santos aclararon que el reconocimiento de conflicto armado no significa que se le esté dando estatus de beligerancia a la guerrilla. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cómo le han robado el celular? A mano armada. B, sin darse cuenta. C, no lo han robado. D, ¿no tiene celular? Responda www.caracoltv.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias de las 6:30 de la mañana. Buenas tardes.
Bajo el agua y convertida en una trampa mortal quedó lo que iba a ser una moderna estación de bombeo de aguas negras en un barrio de Riohacha. En la obra se invirtió 180 millones de pesos. Aunque parece un reservorio de agua común en La Guajira, en realidad en el fondo yace una obra que costó más de 600 millones de pesos y que desde el 2008 se quedó abandonada en Villa Fátima, un barrio de Riohacha. Que esto es lo que ha impedido el desarrollo del barrio, porque aquí no hay agua, no tenemos, la luz está insuficiente, el servicio de alcantarillado no tenemos por ninguna parte. Solo se ve la estructura de lo que iba a ser una moderna estación de bombeo para evacuar las aguas negras, pero el beneficio se convirtió en un peligro para la comunidad. Hemos tenido que sacar a los 2 muchachos que se han hundido aquí. Aguas de La Guajira, empresa privada que contrató la obra, dice que se presentaron problemas en el estudio de suelos. Se encontró un nivel freático muy alto, una infiltración de aguas subterráneas que impidieron que la obra pudiese seguir. No muy lejos de allí, otra obra también tiene problemas. Se trata de una estación para evacuar aguas lluvias. El puente de evacuar las aguas está tapado y nosotros lo que queremos es que no vuelva a ocurrir una tragedia como la del invierno pasado. Dura ola invernal que afectó al sector y todo por el atraso de los trabajos públicos. Está pendiente ultimar detalles con respecto a un ajuste. Pero la estación de bombeo, que es un peligroso lago, está más complicada, pues hoy la obra es más costosa. Ese mayor costo representa un adicional al contrato porque no estaba contemplado. Y como siempre, están gestionando una nueva partida para terminar una obra millonaria que se inició hace ya 3 largos años. La empresa Aguas de La Guajira prometió desempantanar la obra en los próximos 2 meses. Estaremos muy pendientes. Y recuerde, usted es nuestro ojo en las calles. Ojo Ciudadano, todos los martes en la emisión de las 12:30 del día. Noticias Caracol, primero en noticias.